no ha quedado como muy bien, no ha quedado Ok. como muy bien. O tengo conflictos, por ejemplo, en los segundos mensajeros me hice mucho bolas y ese me cuesta mucho trabajo. Sí, en segundos mensajeros es un tema muy de biología celular. Yo sé que debe ser un contexto difícil para ustedes, pero lo que es importante es que sepan relacionar y que entiendan cuál es la función de que existan los segundos mensajeros y por qué son importantes. Por eso les puse preguntas más bien donde pudieran saber qué elementos están constituyendo al segundo mensajero de AMP cíclico, porque esas enzimas participan en muchas otras cosas que tenemos que retomar ahora que veamos la parte de psicofarmacología. Por eso sí es importante que les quede claro qué son los segundos mensajeros, cómo se activan y por qué están siendo importantes. Más allá de que es un tema difícil, no quiero que se cierren a que no entienden todo, a que no saben de dónde viene esa proteína, eh, que puedan entender el proceso, es lo importante. ¿Va? Adelante, Ana. Y pues es que igual a mí me quedó, digo, a mí no, bueno, este, no sentí como mayor conflicto en muchas cosas. Yo sí busqué por fuera, sinceramente tengo muchas cosas como, o sea, que las busqué por fuera y me queda como claro de dónde vienen los eventos mensajeros, cómo es el proceso, pero cuando viene el examen, la cosa vino cuando era la relación uno con otro. Entonces dije, ok, esto en lo que yo busqué, obviamente es como muy general, proteína GQ, proteína GI, proteína GS, pero lo tengo muy general, o sea, yo lo entiendo y entiendo como de dónde viene y todo, pero no a como lo que son el examen. Entonces, a mí sí me gustaría que me explicara, pues desde usted, porque siento que es como muy eh, técnica y a mí me gusta porque entiendo a veces un poquito más, pero siempre y cuando yo ponga bien atención, ¿verdad? A veces es muy complicado. Y pues si habría la posibilidad de que nos diera una asesoría con respecto a segundos mensajeros, yo creo que sería lo ideal, al menos para mí, y me atrevo a lo mejor igual inclusive a hablar por Yasmin. Los demás, Claro pues, que sí. Sí, ¿les parece que hagamos la asesoría para la próxima semana? Yo les pongo el link de qué día, pero necesito que sean muy puntuales con sus preguntas, porque la idea de las asesorías es justamente aclarar las preguntas que están surgiendo después de que ustedes han tratado de comprender el tema, para que yo no repita una clase más, ¿no? Entonces sí necesito que en las asesorías ustedes tengan una lista de preguntas bien, bien puntuales. Incluso mi propuesta ahorita es de los temas que ahorita hemos concluido, me gustaría que pusieran las preguntas y que las vayan poniendo en el tablón de clases o que me manden un mensaje por medio del tablón de clases para que ese día de la asesoría por lo menos yo tenga slides o imágenes de apoyo para poder explicar las dudas que les surgieron. ¿Va? Oye, eso estaría bien. Sí, por favor. Entonces sí, de tarea se les queda que tengan preguntas bien puntuales de los temas que hemos visto. Me las pongan a más tardar el martes para ya sea miércoles o jueves llevar a cabo la asesoría, ¿ok? Sí, maestra. Entonces, igual, maestra, los de videos que faltan sí los subiría en, digamos, en estos días para igual como checar y Ya también de ahí subí sacar como, todo, ¿sí? ¿Ya Susana. todos? Ah, ya, Ya maestra. Sí, están. está bien. Sí, me faltaba el de neurotransmisores, pero creo que eso lo subí antier. Si no se me hace que incluso ayer, pero ahí deben de estar ya. De cualquier forma, yo reviso cuáles me hacen falta y sigo ahí poniendo los videos en el canal, ¿va? De YouTube. Sí. Muchas gracias, maestra. Ok, vamos a empezar. Voy a tener que tomar un poquito más de la hora porque ya nos estamos retrasando un poquito y de hecho cambié la fecha de entrega de una tarea, pero quisiera hoy abarcar ese punto para que ya pudieran entregar esa tarea que es cómo se lleva a cabo un análisis o estudio de caso. Y esto tiene que ver con la violencia. Vamos a hablar ahorita de la neurobiología de la violencia. Y por eso es importante que abordemos porque es un tema central
para el desarrollo de su problema prototípico. Entonces comienzo a compartir la pantalla. ¿Pueden verla ya? Sí. Sí, maestra. Sí. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la neurobiología de la violencia. Desde una perspectiva biológica, tenemos que hacer una diferencia entre agresividad y entre violencia, entre estas dos, que si bien comparten sustratos neurales, la realidad es que responden o se activan por diferentes situaciones. La agresividad es considerada una conducta normal fisiológicamente hablando, biológicamente hablando, que es relevante puesto que ayuda a la supervivencia del individuo y de su especie. Simplemente pensemos cuando queremos tocar, por ejemplo, el cachorro de alguna perra, probablemente ella tenga una conducta agresiva, ¿no? De protección, de cuidar a su cachorro, o si nos encontramos de repente a un animal herido y queremos ayudarlo, él no entiende que estamos ahí para apoyarlo o ayudarlo, sino que su primera reacción va a ser defenderse, ¿no? Algo que le está doliendo, va a actuar nuevamente de manera agresiva para poder mantener la integridad de su vida. Y el término violencia se aplica más, sí, a formas de agresión en las que prácticamente el valor adaptativo se ha perdido y está reflejando más bien una disfunción en los mecanismos neurales que están relacionados con la expresión y control de la conducta agresiva. Por eso, la agresividad, en cuanto a las diferencias, es un instinto para estar alerta, para la defensa e incluso para adaptarnos a ese entorno, dependiendo de los estímulos que estén ocurriendo. Se da de manera inconsciente. Su función es proteger la supervivencia y una vez que se despliega, incluso puede conllevar a la muerte, ¿no? En estos videos que seguramente hemos visto de National Geographic, donde de felinos grandes, donde llega un león al territorio de otro y este lo empieza a defender para defender sus hembras, su territorio, etcétera, etcétera, podemos ver que incluso en esa batalla que despliegan, uno de los dos puede morir y de esta manera se queda pues, con el territorio e inclusive con las hembras. Eso es lo que llega a pasar con la agresividad. Mientras que la violencia en realidad es consecuencia, es decir, es un producto cognitivo y sociocultural que ha sido alimentado por los roles sociales, por los valores, por ideologías, por simbolismos, etcétera. Y pues es una conducta, por lo tanto, aprendida, que tiene una carga tanto de intencionalidad como de premeditación. Y lo que hace es recurrir a una conducta agresiva con el fin de hacer daño, pero sin que esto en realidad esté propiamente poniendo en riesgo la supervivencia de la persona o de la especie. ¿Hay dudas, preguntas o comentarios al respecto? No, maestra. Ok. No. Entonces, esta conceptualización no está implicando necesariamente que la agresión y la violencia sean dos categorías separadas. Al contrario, la verdad es que desde esta perspectiva se puede considerar que tanto la agresión como la violencia son conductas complejas que en dosis moderadas pueden tener una función adaptativa en entornos ambientales que lo estén demandando, que estén demandando de la supervivencia del individuo. Eh, por eso es importante verlas como si estuvieran formando parte de una misma dimensión continua, ¿ok? Debido a esto, pues se han tratado de dar clasificaciones a los tipos de agresión que existen. Debido a que es un constructo complejo y heterogéneo,
han surgido diferentes tipos de agresión o clasificaciones para hablar con las diferentes tonalidades que podemos apreciar de una agresión. Desde un punto de vista clásico, se ha clasificado a la agresión como premeditada o como impulsiva. Esta premeditada también la van a encontrar como instrumental o como predatoria, y por eso les puse esta foto donde podemos ver cómo hay un león que está cazando a un búfalo, mientras que la impulsiva también la van a encontrar como reactiva o afectiva. La impulsiva en realidad es una reacción abrupta. Aquí estamos viendo cómo en esta fotografía hay un niño que está gritándole a otra niña. No sabemos cuál es el contexto, pero lo que podemos ver es que ella está consternada, ¿no? Está como sacada de onda, no entiende por qué la reacción del niño, pero claramente lo podemos ver teniendo una reacción ante algo que desconocemos. Entonces, justamente la impulsiva o reactiva, como su nombre lo está indicando, es una respuesta que se da de manera abrupta, que puede ser debido a la percepción de una provocación o amenaza, mientras que la premeditada o instrumental es una respuesta con planeación, la cual está orientada a un objetivo en específico y que tiene una tonalidad de cumplirlo, de ejecutarlo. De ahí que podríamos decir, es un poco a sangre fría, ¿no? O sea, la manera en que este león cazó al bisonte no surgió de la nada, seguramente se tomó sus horas, como lo hemos visto en los documentales, se escondió, tal vez hizo trabajo en equipo, estuvo observando cuál es el que podría cazar de una mejor manera, incluso tal vez si se alejó un poco de la manada ese, etcétera, etcétera. Mientras que en esta impulsiva, pues podría ser, por ejemplo, yo siempre cuando me preguntan si mi perra es agresiva, yo justamente la respuesta que doy es no, solamente es reactiva. Y tiene que ver con esto, o sea, mi perra no va justamente por la vida mordiendo gente, pero si de repente tiene un problema con las personas que gritan, entonces, si hay alguien que está cerca de mí que levanta el tono de voz, ella reacciona de una manera protectora ante ese estímulo. Pero si esa persona no está gritando y está tranquila, mi perra no le va a hacer nada. Entonces, aquí en esta foto lo que podemos inferir es que probablemente la niña le estaba haciendo cosquillas al niño o hizo algún comentario que a él no le agradó, entonces hubo aquí una índole de reactividad que no fue amable, que tiene que ver con el despliegue de ira, de molestia, de desagrado ante ese estímulo. Entonces, la conducta agresiva que se da de manera repentina, eh, puede estar provocada por algo que percibimos como un estímulo hostil y que este no necesariamente tiene una índole de hostilidad, como esas bromas que de repente se hacen en una cuestión de sarcasmo, que tal vez uno las puede tomar, que uno puede reaccionar reactivamente y no sentirse cómodo, sentir hostil, cuando propiamente ese estímulo pues no está poniendo en peligro nuestra vida. En realidad, en este tipo de agresividad impulsiva o reactiva, tiene mucho que ver con la cuestión de la percepción. ¿Han quedado claras estas dos clasificaciones? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, en una clasificación similar a la impulsiva instrumental, otros autores han propuesto, sí, que se quede la reactiva, pero a la otra más bien la han querido clasificar como proactiva.
Y con esta clasificación se asume desde el principio, a diferencia de la anterior, que aquí se está optando por una clasificación categórica de base. Es decir, ambas están coexistiendo y están contribuyendo conjuntamente a un nivel de agresión total del individuo, pero con una evaluación dimensional diferente. De tal manera que el tipo reactivo es el que más se parece a la categoría impulsiva y este tipo de agresión sucede como reacción a una frustración o a una provocación percibida. Lo que les comentaba, ¿no? Probablemente un ejemplo ahorita sería la experiencia que nos contó Uriel, que tal vez dijo, la verdad es que el problema es que los exámenes me tensan, este tipo de metodología no me parece amigable a mí y después de que pasó ya ese estímulo que me estaba estresando, me di cuenta que hubo cosas que pude haber contestado mejor porque sí las sabía, pero era el estrés en el cual me siento sometido por ese instrumento, ¿no? Y entonces justo Uriel usó la palabra de me sentí un poco enojado, ¿no? Entonces, esta reactividad, en realidad hay una percepción, ocurre cuando se da una percepción de frustración o de provocación que va a estar acompañada de hostilidad, de ira o de rabia y que su función es mitigar el estado afectivo desagradable. O sea, justo Uriel dijo, sí, sí me voy a ir porque tengo que ir a gritar, ¿no? Como para justamente su función tenía con mitigar un estado en donde él no se sintió cómodo, fue desagradable para él. Entonces, aquí estaría entrando esta clasificación también propuesta como la reactiva. Mientras que la proactiva no necesariamente se acompaña de un estado emocional desagradable. Esta en realidad es iniciada por el agresor o se origina porque él tenía una expectativa de obtener alguna recompensa. Por ejemplo, tal vez el desagrado de Uriel no pudo haber sido reactivo, sino proactivo. ¿Cómo hubiera sido proactivo? Al ver sus resultados, más bien él esperaba sacar 40 reactivos totalmente bien, tenía esa expectativa y al no tenerla, pero sin entender por qué, porque seguramente él sí lo hizo bien, vamos a suponer que no vivió con estrés esta prueba, sino que la hizo con seguridad, con tranquilidad, eso no lo estresó, muy confiado, muy seguro, con una expectativa. Y al momento que sale que tuvo, por decir algo, menos de 10 aciertos correctos, esa expectativa que esperaba hace que agarre su computadora y la aviente, ¿no? Entonces, aquí ya está habiendo un acto que incluso podría recaer en la situación de violencia, en la clasificación de una violencia, ya no solo una agresividad. Con estas dos clasificaciones de reactiva y proactiva, lo que ha ocurrido es justamente ir encaminando a esa transición del sustrato neural de la agresividad, pero hacia la parte de la violencia. Esta clasificación de agresión proactiva está sumamente relacionada con la psicopatía y con delitos violentos. ¿Dudas, comentarios? No, maestra. O sea que bueno, lo entendí bien. Una es como pasiva y la otra es activa, justamente, ¿no? Sí, en realidad la reactiva, como su nombre lo indica, sí está reaccionando a la percepción de algo que está frustrando o provocando, mientras que la proactiva en realidad es una percepción, pero con expectativa de que algo se tenía que haber obtenido como recompensa y no se tiene. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, estas dos maneras de agresión en realidad es que coexisten y pueden estar altamente correlacionadas.
Sin embargo, la reactiva se ha vinculado con historia de abuso, de impulsividad, de emociones negativas, de dureza emocional, mientras que la proactiva está relacionada con esto que les comentaba, con psicopatía, con agresión física y con delitos violentos. Entonces vamos a meternos a la parte interesante del sustrato neural. Nosotros vamos a hablar de que la agresión es justamente una respuesta ante un estímulo que potencialmente está poniendo en peligro la vida del individuo o de la especie. Hay autores que prefieren definir a la agresividad como una hipersensibilidad emocional, una percepción exagerada de las amenazas, lo que puede estar ligado a un desequilibrio entre los controles inhibidores corticales que regulan hacia abajo y los impulsos límbicos que regulan hacia arriba. Recordemos estas regulaciones de la retroalimentación positiva y negativa. Pensemos en este eje neuroendocrino de cómo se comunican las cosas hacia abajo, es decir, desde hipotálamo, hipófisis y luego se va a las glándulas adrenales para secreción de cortisol, pero luego como hacia arriba, una vez que se secreta cortisol, le dice a hipófisis, ya deja de secretar más. Entonces, son estas regulaciones justamente que activan y las otras que inhiben, en donde hay autores que proponen que hay un desequilibrio entre ese control activador e inhibidor. Justamente el paradigma clásico habla de que están estas estructuras relacionadas en el sustrato de la agresión. Vean, tenemos los áreas sensoriales de entrada, que en este ejemplo está siendo pues la corteza frontal con la corteza prefrontal y la corteza orbitofrontal, OFC y MPFC. Y estas son, las tres regiones que están regulando hacia abajo estas otras estructuras que ya las conocen muy bien, que tienen que ver con el sistema límbico. En el amarillo más prendidito están los que han nombrado como los centros activadores de la agresividad, que es el hipotálamo y, a quien creen nuevamente, la amígdala. Mientras que las salidas para desplegar una conducta agresiva tiene que ver con la sustancia gris periacueductal, alias PAG por inglés, y con el estriado, que es esta estructura que podemos encontrar aquí. Mientras que quien está sensando ahí, ahora sí es el tálamo. Recordemos que el tálamo es considerado un sensor, un control que evalúa y que manda. Hagan de cuenta que es como la recepción, ¿no? Como las oficinas del Instituto Rosario Castellanos. Ustedes se inscriben, ellos ven dónde se inscribieron, en qué horario, y a los profesores nos mandan una lista. Si alguien se cambia, se da de baja, quiere cambiar de campus, de horario, de grupo, etcétera, etcétera, pues primero tiene que hacerlo a través de las oficinas. En ese sentido hay que ver al tálamo así, el tálamo como que organiza y dice, este se cambió de este grupo a este otro, con la otra profesora. Entonces lo informa. Algo así es el tálamo. El tálamo es una oficina donde está censando los estímulos que están llegando a él, que le están llegando a él, para dirigirlos hacia la ruta adecuada o correspondiente. Y finalmente tenemos aquí, pues esto que les contaba, el procesamiento hacia abajo, todo lo que tiene que ver con la corteza, las regiones de la corteza prefrontal, en el lóbulo frontal. Y aquí están poniéndonos también a esta parte del núcleo ventral tegmental, que justamente es un centro además en donde se producen hay muchas neuronas que están produciendo dopamina. Entonces vean cómo aquí ya empezamos a ver quién está siendo el protagonista o uno de los protagonistas para la activación de la agresividad. De tal manera que han notado con muchas investigaciones, ¿recuerdan el experimento que hablábamos de la falsa furia?
cuando estábamos hablando de las respuestas al estrés y cómo iban haciendo secciones en los gatitos para ver cuál era como la estructura encargada de responder a ciertos estímulos estresores. Eh, la falsa furia también sirvió ese tipo de experimento para también empezar a dilucidar la neurobiología de la agresividad. Y entonces notaban que hay un tipo de agresión, de esto que les comentaba, la agresión impulsiva. Han notado que esta tiene una gran activación de la amígdala, pero están inhibidas las partes de la corteza orbitofrontal. Recordemos que estos lóbulos del lóbulo frontal están encargados en la toma de decisiones. Entonces, no resulta alocado pensar que sí, se activa la amígdala, pero hay muy poca actividad de la corteza orbitofrontal. No está siendo capaz de evaluar la situación para tomar una decisión adecuada. Simplemente se reacciona de manera impulsiva. Y es lo que han notado en la agresión impulsiva. Mientras que aquellas personas que no despliegan esa agresividad de manera impulsiva, lo que han notado es que más bien tienen una gran activación de la corteza orbitofrontal con una inhibición de la amígdala. O sea, vean, si se encienden estas, aquí se está comunicando amígdala con hipotálamo, con área ventral tegmental, pum, con sustancia gris periacueductal para desplegar una conducta agresiva, pero también hay activación de estas regiones de la neocorteza en donde controlan esa activación de estas dos regiones para decir calma. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No, de mi parte no, maestra. Ok, Maestra, sí, entonces lo de la neocorteza son estos tres elementos aquí que puso de lo de orbitofrontal y las otras dos. sí, corteza prefrontal, Sí, gracias, maestra. de nada. Y entonces, si nosotros rastreamos cómo se va dando la generación de la agresión, podemos tener la parte de los estímulos externos, la parte de los estados internos y cómo se da un despliegue conductual que va a tener que ver con ciertas conductas donde están involucrados pues nuestro sistema musculoesquelético. Aquí nos están comparando justamente a un roedor, a un pájaro cantor y a un humano primate. Entonces, el estímulo externo para el roedor puede ser olfatear algo, ¿no? Olfatear, por ejemplo, la presencia de un depredador, de un gato, vamos a suponer. Para el pájaro va a ser lo que escuche, pistas tanto auditivas como visuales, que lo alerten para ponerse agresivo. Y en el humano son estímulos multisensoriales. Aquí en nosotros va a ser tanto situaciones auditivas como visuales, como incluso somatosensoriales. Mientras que el estado interno, el estado de agresividad, va a tener que ver que este se va a desplegar por estrés, por la hora del día, por el estado de reproductivo. Pensemos en cómo también se dan estas peleas por la lucha de hembras, se despliega una conducta de agresividad, por la experiencia, por el hambre. Estos anuncios de sneakers de no eres tú cuando tienes hambre, no están tan alejados, desde luego que uno se siente de malas y eso tiene que ver con el estado interno, ¿no? O sea, tenemos hambre, no podemos concentrarnos, queremos que ya todo se termine pronto, nos empieza a poner en un estado que va subiendo, el cual puede desplegar en ira, ¿no? O inclusive en agresividad. Y pues el estado energético también va a tener que ver. Y lo que va a ocurrir es que se va a desplegar una serie de acciones que vamos a ver la salida de esto. En el caso del roedor, con un control cognitivo. Por ejemplo, en los roedores hay un tipo de jerarquía social
en donde desde luego que hay un macho alfa, una hembra alfa, que estos está comprobadísimo que suelen ser más agresivos que aquellos que están por debajo de él. Entonces aquí hay una índole de control cognitivo en donde el roedor va a reaccionar mordiendo, empujando, aventando, lunge es como estocada, como pues generando algún tipo de golpe, e inclusive teniendo pues conductas más, la cola como muy alerta, ¿no? Mientras que el ave no se ha hecho estudios donde vea que tenga un proceso cognitivo, él va a reaccionar cantando, erizando sus plumas, desplegando sus alas, como para dar el mensaje de que está dispuesto a, empujando también lo puede hacer, o volando lejos, ¿no? Y pues en el caso de los humanos también hay una cuestión de un control cognitivo que tiene que ver con las costumbres culturales, con el sistema cultural, con el sistema legal, etcétera, etcétera, en donde pues aquí se va a reaccionar golpeando, disparando, em, utilizando armas, insultando, o sea, hay una serie de conductas violentas con las cuales se puede reaccionar dependiendo del estímulo y el estado interno, como se esté dando también en ese momento, para poder llevar a cabo la respuesta de la agresividad. Pero básicamente el proceso de la generación de la agresión está constituido por estos tres estados, ¿no? Un estímulo externo, en ese momento el estado interno y la respuesta conductual que se obtiene dependiendo de cómo estén estas dos componentes del proceso. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Maestra, al final dijo respuesta conductual o ¿cómo Sí, dijo? es respuesta conductual. Al final, Sí, todo lo que gracias. nosotros podemos observar de algo que se mueve es una conducta, está haciendo una conducta. Si ahorita voltean a ver a su gato o a su perro y ven que bosteza, pues está teniendo un control motor de sus músculos de la cara para bostezar, pero es una conducta que nos está dando información de que probablemente tiene sueño, tiene los niveles de energía bajos, tal vez hay que darle de comer, o sea, toda conducta a nosotros nos da información sobre el estado interno de un organismo. Ajá. Eh, con respecto a las estructuras cerebrales implicadas en el control de la conducta agresiva en el ser humano, los estudios se han basado justamente en el comportamiento de los seres humanos que han presentado daños cerebrales, ya sea por enfermedades o por heridas o por enfermedades mentales o de nacimiento. Entonces, un estudio en el que se lesionó el hipotálamo posteromedial, notaba que esas personas no respondían de manera reactiva ante estímulos que estuvieran siendo violentos con ellos. Otro ejemplo interesante fue este problema al cual se le conoce como amartoma hipotalámico. Esto del amartoma hipotalámico es un grupo de neuronas, glías o fibras neurosas que durante el neurodesarrollo no pudieron migrar correctamente y entonces hay una ausencia de neuronas en ese espacio. Y aquí justamente es lo que nos están mostrando. Si pueden ver en comparación con estas estructuras donde se ve casi blancas, aquí podemos notar que más bien se ven medio grises. Esto gris pues es ausencia o pérdida de neuronas, ¿no? Entre más blanco, más densidad neuronal o de glía, de células nerviosas están presentes, y entre más grisecito, pues menos densidad de neuronas. Justamente en lo negro, como pueden notar aquí en esta parte de la cavidad bucofaríngea, pues no hay tejidos neuronales, entonces por eso se ve negro, ¿no? Esas las tonalidades que se pueden hacer con este tipo de imágenes o neuroimágenes.
Entonces aquí está medio grisáceo en comparación con esta parte que es el fornix, por ejemplo, que está muy blanco. Aquí en el hipotálamo lo que estamos notando es muy grisáceo, no está tan blanco y está hablando de una pérdida de neuronas. Y entonces lo que han notado es en estas personas que tienen esta malformación, muestran un incremento de agresividad y cuando se reduce o se retira, se trata quirúrgicamente el amartoma, estas personas dejan de ser agresivas. Con este tipo de hallazgos, entonces, estamos notando o ha salido a la luz la parte que tiene que ver con el control de la conducta de la agresividad. Sin embargo, como habíamos estado viendo, también juegan un papel importante otras estructuras límbicas, como son amígdala, formación hipocampal, área septal, corteza prefrontal, la circunvolución del cíngulo, que también es una estructura de la neocorteza. Estas también están modulando fuertemente la agresividad a través de las conexiones que establecen con el hipotálamo, tanto medial como lateral. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Ok, entonces, esta es una tabla donde se están resumiendo estudios importantes que se han hecho del 2008 al 2013 con humanos, en donde ponen aquí al grupo de personas violentas y cómo eran violentas, con qué tipo de neuroimagen utilizaron para llevar a cabo el estudio y veían justamente los hallazgos neuroatómicos en comparación con personas controles, es decir, que no fueran violentas. Y este está resumiendo solamente aquellas estructuras que tienen que ver con la corteza orbitofrontal y con cada una de sus subdivisiones. Vean, por ejemplo, entonces, lo que notamos aquí en este primer estudio, donde el grupo de personas eran delincuentes violentos, de los cuales 12 de ellos eran psicópatas, pero además abusaban de sustancias de adicción. 14 habían sido diagnosticados también con un trastorno de agresividad y abuso de sustancias, mientras que otros no tenían historial ni de desorden ni de esquizofrenias y simplemente eran violentos, pero ya con una estadística delictiva. El estudio que utilizaron fue una resonancia magnética estructural en la corteza y lo que notaban es que hay una reducción de la corteza orbitofrontal y de la corteza de asociación. Ambas tienen el volumen reducido. En este otro estudio llevado a cabo en el 2012 con psicópatas criminales, también se llevó a cabo una resonancia magnética. Lo que notaron es que había una reducción del volumen también de la corteza orbitofrontal, pero de la del lado izquierdo. Mientras que en esta, donde utilizaron adolescentes, la población eran adolescentes, pero también criminales, los cuales eran psicópatas mediante resonancia magnética, también notaron que había una reducción del volumen de la corteza orbitofrontal, pero en este caso fue derecha, también de la izquierda y también de la frontal medial. Y en general, en esta otra donde también había delincuentes violentos y psicópatas criminales, aquellos con éxito y sin éxito, es decir, aquellos que ya habían ejecutado algún tipo de delito y aquellos que tuvieron el intento de hacerlo, lo que se está notando en general es que aquellas personas que presentan un alto índice de violencia tienen una disminución en el volumen de la corteza orbitofrontal. Sin importar si es derecha, izquierda, medial, el consenso aquí es que hay una reducción de esta región de la corteza en personas que tienen psicopatías. ¿Dudas, preguntas, comentarios? maestra, ¿eso también se presenta en los asesinos seriales? Sí, Oh, ahora sí, todo sí, tiene sí. sentido. Gracias. No hay de qué.
De hecho, si tienen la plataforma de Netflix, vean esta serie que se llama Mindhunter. Es una historia interesante sobre cómo empezaron a implementar un test que se utiliza para poder detectar, antes de que cometan el crimen, a posibles asesinos seriales. Pero justamente pensemos en esto, ¿no? Cómo la violencia, lo que veíamos, tiene una estructura también sociocultural. Estados Unidos tiene una cultura de asesinos seriales inmensa. En México yo creo que tendremos 3, 4 registros de asesinos seriales. O sea, en México no tenemos esta cultura de los asesinos seriales. Y esas son las cosas también que son muy interesantes. En esta serie, pues es interesante porque también se ve como la parte tanto científica como política, la participación del FBI, la participación de las universidades y pues desde luego lo que es el atractivo a los asesinos seriales, ¿no? Recrean con total fidedignidad las entrevistas que se llevaron a cabo porque justamente este par de personas, uno era un estudiante de psicología y el otro un agente del FBI que hicieron una muy buena colaboración. Sí, entrevistaron a Ed Hardy, por ejemplo, a pues aquellos asesinos seriales que han sido protagonistas de estas películas, justamente, pues gringas, que hacen referencia a eso, ¿no? Al de Masacre en Texas, que no sé cómo se llama él. Estaba Ed Leatherface. Hardy, ajá, ajá. Y hay un capítulo donde les toca entrevistar, y además el actor que lo hace es muy bueno, a Charles Manson. Entonces, está muy buena, es interesante. Creo que tiene 3 temporadas. Si alguien levantó la mano adelante, Maestra, ¿cómo me dijo que se llamaba la serie? Mindhunter. Maestra, Como, que se lo puede escribir ahí en el chat, por sí, favor. claro. Ahorita que termine la presentación, ya casi terminó, les pongo eso, porque además ahorita les tengo que poner unos links que necesito que revisen. Voy a concluir rápidamente con esta parte de la neurobiología de la violencia para explicarles el estudio de caso. Si alguien se tiene que ir, pues recuerden que se está grabando la presentación, no se preocupen. Aquellos que puedan quedarse un poquito más, les voy a pedir unos 10, 15 minutos de su tiempo, por favor. Y de cualquier forma, pues tendremos la asesoría en la semana. También por si quedó duda de esto o de la realización de la tarea, pueden también meter dudas respecto a eso, ¿ok? Solamente Gracias, para, maestra. no hay de qué, solamente para ponerles así rápidamente cómo están participando estas conexiones neurales de las estructuras que ahorita ya hablamos, pero también están implicadas hormonas en la conducta agresiva, de tal manera que pues el proceso agresivo está determinado por una cascada de cambios fisiológicos que va a incluir al sistema GABAérgico y vean, va a incluir al sistema serotoninérgico, así como ciertos hormonas que propiamente son pues sexuales, lo que va a resultar en la hiperactivación de la amígdala y la hipofunción. Recordemos que cuando hay agresividad se activa amígdala, pero se inhibe la actividad, por eso la hipofunción o se da la baja la función de la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal con todo lo que involucra sus 3 subunidades, que es la prefrontal ventromedial, la orbitofrontal y la cingulada anterior, que se abrevian las otras diapositivas como CCA, ¿no? Estas que también veíamos de la cingulada anterior, las cuales pues están siendo responsables de los impulsos. Vean cómo hay flechitas aquí azul, azul, moradas, de cómo tanto progesterona como testosterona bloquean la actividad de la corteza frontal y por lo tanto progesterona, testosterona, cortisol están activando a la amígdala para llevar la respuesta de una agresión impulsiva. Y lo que se ha visto es que justamente GABA, como es un neurotransmisor excitatorio, lo que hace es activar estas regiones también implicadas, sobre todo amígdala, y lo que se ha notado es que en personas que son sumamente violentas hay una baja de serotonina. De aquí que también
hay como mucha relación entre las personas depresivas que de repente pueden llegar a tener estados un poco violentos, ¿no? O reacciones un poco violentas, en donde también se debe a una baja de serotonina, pero recordemos que los mecanismos son distintos, ¿no? O sea, en la depresión están más involucrados el hipotálamo, el hipocampo, esta otra parte de del tronco encefálico, se va más bien como una conectividad hacia tener una energía baja, mientras que en la agresividad más bien es una conexión entre estructuras para tener una hiperactividad de tal manera que se pueda reaccionar conductualmente con la activación del sistema musculoesquelético, con golpes, con una energía más bien muy alta, ¿no? Con pelear, con atacar, con ese tipo de situación. Entonces, esta es una tabla de un resumen. Este artículo se los voy a compartir, está todo en inglés, se los voy a poner en el aula virtual en donde se han visto justamente qué es lo que pasa con ciertos neurotransmisores y hormonas, ¿no? De tal manera que si vemos aquí la testosterona, esta se eleva durante la agresión, durante el enojo y la impulsividad, durante conductas de dominación y competitividad, durante conductas de confrontación, pero la podemos observar baja en la corteza arbitrofrontal, en la actividad, justamente por lo que veíamos en el diagrama anterior, ¿no? Sin embargo, está elevada en la parte de la actividad de la amígdala. La progesterona también está elevada durante una conducta de agresividad. El cortisol también baja. Sin embargo, hay una disminución en la actividad gonadal, en la síntesis de esteroides sexuales y el cortisol está reducido en amígdala. Recordemos que, por ejemplo, durante el miedo también se activa el cortisol, pero sí está durante el estrés, pero sí está elevado en amígdala, ¿no? Que de ahí que se den estas diferencias de eh, respuesta a un estrés crónico o agudo. Y vean cómo aquí en la agresividad sí se libera cortisol, pero vean cómo en amígdala no ejerce un efecto propiamente, ¿no? Entonces aquí están esas pequeñas diferencias en donde estamos viendo estructuras que están involucradas en mismas generaciones de conductas neurobiológicamente hablando, pero la forma es cómo es que se están activando o inhibiendo y desde dónde les está llegando esa información. Vasopresina, que es una hormona que se libera también desde hipófisis, esta aumenta durante la agresión, durante la impulsividad, pero esta tiene cosas bien interesantes porque es distinta cómo se da entre machos y hembras. Generalmente hay un dimorfismo, estas diferencias que son sexuales se les conoce como dimorfismos y en hembras no está aumentada, no siempre, también depende del tipo de organismo que se esté estudiando. GABA está elevado como neurotransmisor y serotonina presenta bajos niveles durante la conducta de agresividad. ¿Dudas, preguntas o comentarios al respecto? ¿No? No, maestra. Ok, entonces rápidamente les voy a contar. ¿Ya han podido hacer un estudio de caso en alguna otra materia? ¿Han abordado esta metodología? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya saben que entonces un estudio de caso es un poquito jugar a los detectives, ¿no? A partir de una noticia, de alguna situación, de algún caso clínico, es tratar de poner en un contexto, más bien ponerlo en el contexto de lo que está ocurriendo, generar posibles preguntas, tesis que estén explicando lo que pasó y tener una respuesta de cómo podrían responderse esas preguntas, ¿no? Entonces, no necesariamente se comprueban, de hecho, más bien en un estudio de caso no se comprueban, solamente se queda a ese nivel de poder decir, lo podría comprobar llevando a cabo, pues, un test probablemente, o haciendo un estudio de
neuroimagen, una resonancia magnética. Aquí en los estudios de caso lo importante es que ustedes justamente van implementando herramientas que ya han tenido, no solamente en esta materia, sino pues a lo largo de su licenciatura. Y el estudio de caso del cual vamos a partir es esta noticia. Ahorita les voy a poner este link en el chat, así como el nombre de la serie, pero tiene que ver con una noticia que se dio en este año en un país de primer mundo, donde además tienen una muy buena calidad de vida, y ocurrió esta. La primera noticia es unos asesinatos que se realizaron con arco y flechas en Noruega, y la noticia dice del periódico El País, el sospechoso parece ser de islamista, ¿no? Pero además un islamista muy radical. En este evento hubo 5 muertos, 4 mujeres y un hombre, y el atacante detenido es danés de 37 años, converso al Islam, según la policía. Posteriormente, en la siguiente semana sale la noticia de que la policía cree que el autor de la matanza de Noruega es un enfermo mental y no le acusa de terrorismo. Entonces está detenido, está pendiente de llevar a cabo una evaluación psiquiátrica. Les voy a poner aquí este link. El link es de la segunda noticia, y ahí en azul aparece para que le den clic a esta primera noticia. Y entonces en un estudio de caso, él es la persona, pues aquí está el evento trágico, donde están, pues, donde se llevó a cabo ese suceso. Ustedes lo que tienen que hacer es, ¿cómo comprobarían si se trata de algún trastorno? Tienen que estructurar de 1 a 2 hipótesis, pero con base en las preguntas que les estén surgiendo a raíz del contexto que tenemos, que es leer estas noticias, y cuáles son los tipos de pruebas que realizarían para poder confirmar la sospecha que ustedes tienen, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, sospecho de que tal vez es esquizofrénico, sospecho de que tal vez es autista. Entonces, tienen que estar asociando justamente, ahorita con esta clase de la neurobiología de la violencia y la agresión, cuáles son aquellos trastornos en donde existe una correlación muy fuerte con la expresión de la agresividad. Ajá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, maestra, el link no lo va a poner aquí en el chat. Sí, déjenme, se los pongo. Ok. Este es el nombre de la serie y les voy a poner el link de la noticia. Maestra, lo que quiere del caso, ¿también lo va a subir a Classroom? Ya está, esa tarea ya está asignada. De hecho, se supone que la tenían que entregar mañana, o de hecho creo que hoy, porque yo tenía planeado que este tema lo viéramos hace 8 días y lo tenían que entregar hoy. Entonces les modifiqué la fecha. Por favor, vean ahí dice, la tarea se titula Estudio de caso Neurobiología de la Violencia, y ahí está la rúbrica. En la rúbrica viene como lo que tienen que poner, qué es lo que espero que pongan del estudio del caso, y es para realizarse en equipo, ¿ok? Yo me podría repetir lo de no, lo de las enfermedades, es que no se cortó un poco mi internet. Ajá, tienen que hacer, o sea, ustedes van a leer la noticia. Y esta noticia no solamente la tienen que pensar como espectadores, o sea, no solamente emitan una crítica sobre, ay, qué triste, qué lamentable. No, no, no. Tienen que suponer que un grupo de personas, de este caso, la policía los ha contratado a ustedes para que como psicólogos orienten a la policía de qué es lo que le pasó a esta persona. Y entonces tienen que pensar así, se tienen que pensar en esa situación. Recuerden un poco lo que hacía Doctor House, ¿no? Cuando encuestaba a sus pacientes y no encontraban qué es lo que le pasaba, reunía a su equipo de trabajo. O sea, Doctor House en todas las series, en cada episodio se están llevando a cabo un estudio de caso, ¿no? Reúne a su equipo y era con las evidencias que tenemos, ¿qué tienes? Análisis de sangre con esto. Tú, pues le pregunté y refiere esto, esto y esto al paciente. Ahorita nosotros, a ustedes, la única información que tienen, pues es estas noticias. Desde luego que pueden seguir buscando más, ¿no? A mí este es como
Este periódico a mí me parece muy buen periódico. Procuren no irse a periódicos amarillistas también. Me parece que esta fuente, dentro de lo que cabe, es un poco objetiva, El País. Creo que lo considero en buen rango esta noticia. Por eso no me fui a buscarles las noticias así de Infobae o que más bien son fuentes de información que pandean un poco, ¿no? Que sesgan la información de manera amarillista. Traté de que fuera la noticia más objetiva posible. Entonces, ustedes con esta clase, viendo esta noticia, saben que lo que necesito que hagan es un análisis desde la perspectiva de los trastornos que están relacionados con la violencia y con la agresividad, ¿no? Por ejemplo, se sabe que personas esquizofrénicas, no todas, pero pueden desplegar altos índices de agresividad. Entonces, ustedes pueden leer la noticia, lo que vean, lo que ubiquen de esta persona, lo que vayan indagando y decir, yo creo que lo hizo por esquizofrénico. Pero tienen que argumentar por qué. ¿Por qué creen eso? O sea, si se van a ir por la hipótesis de que fue por esquizofrénico, ¿por qué? Para lo cual tienen que investigar sobre la esquizofrenia un poquito, para lo cual tienen que investigar sobre qué porcentaje hay. También recuerden mucho el contexto. Estamos hablando de un país que es primermundista, por eso les decía, un país donde casi no hay índices delictivos, o sea, tienen un nivel de vida increíble. Entonces también noten todo eso, ¿no? Si ahorita esta noticia fuera de México, pues tal vez ni siquiera nos iríamos a pensar que es alguien con un trastorno mental, ¿no? O sea, es alguien que por este contexto, tanta presión, tanto estrés, lo que ustedes quieran, hace que despliegue una conducta agresiva, ¿no? Pero aquí vean cómo las dos noticias, en la primera, hacen un pensamiento. Y acuérdense cuando hablamos de los trastornos obsesivos compulsivos, cómo había unos que tenían que ver con religiosidad, ¿no? Con los rituales, de cómo hay personas que son con trastornos obsesivos compulsivos, pero asociados a la religiosidad, a todo el tiempo pensamientos que tienen que ver con su religión. Entonces, ven cómo la primera noticia del día del suceso lo ponen como un islamista radical. Y luego a la siguiente semana ya más bien se están yendo a que puede tener un desorden psiquiátrico. Ajá. Entonces tienen elementos bien bonitos y suficientes para de los temas que hemos estado viendo, ustedes puedan generar un buen contexto y unas buenas preguntas de investigación. ¿Ok? Sí, maestra. Sí, gracias. Gracias a ustedes. De cualquier forma, esta noche subo esta grabación de esta clase para que también puedan estar regresando a ella. Y pues ya tienen el link aquí. También de cualquier forma voy a poner el link en el aula virtual para aquellos que tuvieron que desconectarse. ¿Ok? Sí, maestra. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Gracias, maestra, igualmente. Hasta Nos luego. vemos. Bye. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches, cuídese mucho. Hasta luego, Ustedes maestra. también. Descanse. Chao. Gracias, Susana. Tú también.